Gracias por su presencia el día de hoy. Legisladores de diversas expresiones políticas, nos encontramos reunidos en este lugar precisamente para expresar nuestro respaldo absoluto al movimiento, a la causa que está emprendiendo el pueblo de Chihuahua y desde luego a las acciones que está comandando su gobernador Javier Corral. Cuenta con el respaldo absoluto de las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional y estoy seguro que cuenta también con el respaldo de otras expresiones políticas que en un momento más habrán de hacer uso de la palabra. Lo que ha estado ocurriendo y de lo cual han sido testigos todos los mexicanos son hechos y actos que no deben de tolerarse, que no deben de permitirse. La agresión del gobierno federal contra una entidad soberana no puede pasar ante el disimulo de otros actores políticos, ante el disimulo de otras entidades federativas. Por eso estamos aquí, para decirle al pueblo de Chihuahua que no está solo, decirle a su gobernador que cuenta con todo nuestro apoyo en esta lucha que sin lugar a dudas tiene que generar bases distintas para la relación entre la Federación y los estados. Sean todos ustedes bienvenidos, compañeros y compañeras senadoras. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra, don Manuel Bartlett. ¿Dónde está don Manuel? Ya no lo había visto. Por favor, don Manuel. Y Angélica de la Peña. Te saluda. Pásale, Manuel. Va. Véngase. Estoy de provocadora. Bueno, como ustedes saben, fue presentado por la senadora de Chihuahua en las sesiones anteriores un punto de acuerdo que inusitadamente el PRI no ha querido apoyar. ¿Qué es lo que hemos planteado? Que si se tratara de un gobierno del PRI que recibiera la agresión que ha recibido el gobernador de Chihuahua, seguramente el comportamiento de la mayoría aquí en el Senado de la República sería totalmente distinto. Eso nos parece muy grave. Que una situación, como lo acaba de mencionar el senador Herrera, que tiene que ver con la separación de poderes, del reconocimiento de que hay una soberanía en cada una de las entidades federativas, que la relación de este pacto federal tiene que estar por encima de cualquier situación partidista o de cualquier color partidista, porque se trata ni más ni menos que de la representación de un pueblo, de ciudadanas, ciudadanos, de todas las personas que viven, que habitan, que trabajan todos los días, que enfrentan las enormes dificultades en estados como el caso de Chihuahua, que todos sabemos se tiene que trabajar mucho para lograr la reconstrucción de su estado. Y que en vez de que la federación atienda de manera irrestricta, como es su obligación, sin tintes partidistas, para que las entidades federativas se fortalezcan, vemos que en el caso del PRI actúa precisamente con una connotación política partidaria. Eso nos parece muy grave. En el Senado de la República, aquí precisamente en este Senado, se tiene que apoyar cuando un gobierno, como el caso de Chihuahua, con el gobernador Javier Corral, sufren agresiones. No se puede tener una actitud de omisión o de discrecionalidad, de seguir viendo que lo que acontece en las entidades federativas no es preocupación de toda la nación y por supuesto de la federación. De ahí que hemos insistido llamar al presidente de la República para que oriente a su partido en el Senado de la República a apoyar irrestrictamente esta justa lucha del pueblo de Chihuahua. Y nosotros estamos aquí para apoyar y refrendar nuestro apoyo al gobernador Javier Corral, y le damos la bienvenida aquí al Senado de la República y decirle que las y los senadores del grupo parlamentario del PRD y del partido mismo estamos apoyándolo irrestrictamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Nos han convocado hoy aquí a esta presentación en relación con un tema que se trató la sesión pasada.
Recordarán ustedes que la senadora aquí presente por Chihuahua planteó un punto de acuerdo para que se analizara en el Senado de la República, que es representante de los estados de la República, que se analizara el caso de Chihuahua, ¿no? Eso fue lo que planteó, para que se discutiera el asunto, se hicieran los planteamientos y tuviera cada quien su posición. El PRI no lo permitió. Se empató 2 veces la votación y al no poder lograr el PRI silenciar lo que está ocurriendo en Chihuahua, se salió de la sesión, abandonó la sesión. Ese es un acto de irresponsabilidad del PRI absolutamente claro, porque, insisto, nosotros en este Senado somos representantes de las entidades de la Federación y un conflicto como el de Chihuahua debe analizarse aquí. Entonces, conminamos al PRI, a Emilio Gamboa, a que permita que se discuta el tema en el Pleno, que es lo que está él impidiendo. Y lo está impidiendo porque hay una ofensiva en contra de un gobernador legítimamente electo, directamente dirigida por el presidente Peña Nieto. Es una vergüenza lo que han hecho, ¿verdad? La responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia es verdaderamente grotesca. La Suprema Corte se le ha echado encima al procurador, al gobernador Corral, y mandó el indigno presidente de la Suprema Corte de Justicia, mandó al Consejo de la Judicatura a insultar a un gobernador. Verdaderamente eso ya es el extremo. ¿Qué Suprema Corte tenemos? Ya la hemos visto en toda una serie de resoluciones, pero ahora ya es la agresión directa. Y no cabe duda que el secretario de Gobernación que sustituye a Osorio Chong, podríamos decir que vamos a extrañar a Osorio Chong. Fíjense a qué extremo vamos a llegar. Cita pomposamente, mexiquense por cierto, cita a todos, habla y luego incumple. No podemos permitir, y eso es el planteamiento de hoy, no podemos permitir que se ataque así, absurdamente, a un gobernador, a ninguno. En este caso, al gobernador de Chihuahua, que el poder federal se le lance, ¿verdad?, y lo ataque y lo insulte y lo trate de cerrar en un círculo perverso. Eso es contra el federalismo y estamos por eso del lado del gobernador agredido, que desde luego ha sido, y eso lo dije cuando se despidió, uno de los mejores senadores de este periodo. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Sí, bueno, como lo hemos venido advirtiendo, es muy grave lo que está sucediendo por parte de la Federación con respecto al estado de Chihuahua. Por eso es que el gobierno y particularmente el pueblo de Chihuahua ha iniciado una lucha que se llama Justicia para Chihuahua. Una lucha que llevó a una caravana que recorrió desde Ciudad Juárez hasta el Zócalo de la ciudad y que concluyó con una serie de compromisos firmados por el secretario de Gobernación. Es importante decir aquí que a la fecha esos compromisos el secretario de Gobernación no solamente no lo ha cumplido, sino que ha sido contrario a lo que ahí ha quedado establecido. Ni siquiera lo básico establecido en ese acuerdo se ha cumplido. Y lo que es peor es que todo lo que se ha hecho para continuar esta revancha contra el gobierno del estado de Chihuahua, un gobierno que ha decidido iniciar una lucha contra la corrupción, hacer justicia para el pueblo de Chihuahua y regresar lo que le ha sido robado a ese estado, la reacción del gobierno federal ha sido utilizar todas las instituciones del poder público a nivel federal para atacar al gobierno del estado de Chihuahua. Y en el Senado no podemos permitir eso y por eso es muy importante que el día de hoy nos sumemos diferentes fuerzas para demostrar nuestro apoyo y solidaridad con el gobernador Javier Corral, pero sobre todo con el estado de Chihuahua, que está determinado a continuar con esta lucha para combatir con la corrupción y para acabar con el pacto de impunidad que representa la protección que hoy en día el presidente Enrique Peña Nieto tiene alrededor del exgobernador César Duarte,
para que los delitos que él cometió no sean juzgados y sobre todo para que no se sepa las implicaciones que tiene no solamente para el estado de Chihuahua, sino para los recursos públicos de todo el país. Por eso es muy importante que el día de hoy estemos aquí, sumados, haciendo fuerza y exigiendo al Senado de la República que este punto de acuerdo que ha sido presentado por la senadora Silvia Martínez sea discutido, y no solamente eso, sino que lleguemos a un acuerdo para que nos pronunciemos como Senado de la República por el federalismo y la soberanía del estado de Chihuahua. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar a todas y cada uno de ustedes, los representantes de los medios de comunicación en esta La Fuente del Senado de la República. Me da muchísimo gusto poder volver este día aquí a conversar con ustedes. Luego, agradecer la asistencia vigorosa, plural, de este grupo de senadores de la República y de manera particular agradecer las expresiones que acabamos de escuchar, tanto del senador Herrera como de la senadora Angélica de la Peña, de nuestro amigo Manuel Bardet Díaz y por supuesto de la senadora Marta Tagle. A todas y a todos y cada uno de ustedes, los senadores aquí reunidos, les agradezco su presencia, porque lo que ustedes han expresado lo entiendo como un respaldo y una solidaridad al pueblo de Chihuahua, porque es el pueblo de Chihuahua el que está atrás, en el centro y por delante de una exigencia de justicia, y porque lo que más nos entusiasma en este momento difícil y complejo que Chihuahua vive en su relación con la Federación es precisamente saber que contamos con el respaldo, el apoyo del pueblo de Chihuahua, que el pasado domingo, a pesar de muchos mensajes que llegaron para tratar de desanimar la presencia, concurrió valiente, vigoroso, entusiasta, decidido a seguir apoyando las acciones de nuestro gobierno en torno de un anhelo: justicia para Chihuahua, y no solamente llevar ante los tribunales a los responsables del saqueo de las finanzas estatales, sino también mediante la acción de la justicia recuperar el dinero de lo robado. La batalla chihuahuense es también una batalla por la soberanía y la dignidad del pueblo de Chihuahua. Por eso me da muchísimo gusto la presencia plural de este grupo de senadores, porque honran la principal misión que el Senado de la República tiene: defender el pacto federal, que es salvaguardar la soberanía de los estados, su independencia y su autonomía para ejercer sus facultades y sus funciones, y entre ellas el combate a la corrupción y la justicia. Estamos empeñados en demostrar que con el apoyo del pueblo y con la voluntad política de un gobierno sí se puede romper el pacto de impunidad. Agradezco a las senadoras y a los senadores que presentaron la semana pasada este punto de acuerdo y que aún no se logra presentar ni discutir en el Pleno del Senado. La sola intención, el contenido del que ya estamos nosotros en conocimiento, anima la batalla chihuahuense contra la corrupción política. Este día que he venido a presentar formalmente el recurso de queja ante el Consejo de la Judicatura por las recientes resoluciones de funcionarios judiciales que nos arrebataron el caso de Alejandro Gutiérrez de la jurisdicción de Chihuahua, también he querido pasar a saludarlos y a expresarles pues estas reflexiones, estas ideas. Estamos sí enfrentando un embate de la Federación. Estamos enfrentando el incumplimiento del gobierno de Peña Nieto del acuerdo del 3 de febrero que suscribió el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Frida y un servidor. El principal acuerdo de ese documento está incumplido. No solo chicanean el proceso de extradición de César Duarte, lo protegen y, como ustedes saben, la propia PGR lo ha exonerado de varias de las acusaciones que se le presentaron hace más de 3 años en aquella denuncia
que se presentó en la PGR y que lanzó a la fama de bandido al exgobernador de Chihuahua. Y por eso estamos aquí, para denunciar, pero también para invitar desde ahora, y con ello termino, a un gran encuentro que va a acontecer en Chihuahua el próximo 18 y 19 de mayo. Hemos convocado a toda la sociedad en general y particularmente a académicos, especialistas, investigadores, defensores de los derechos humanos, académicos intelectuales de México, a discutir en un encuentro nacional anticorrupción la impunidad en el sexenio de Enrique Peña Nieto a partir de los 6 casos quizá más emblemáticos de corrupción política e impunidad. El caso Chihuahua, con todas sus características, particularidades, retos y adversidades. El caso de la Casa Blanca de Peña Nieto, como el asunto de corrupción política más cercana al titular del Ejecutivo y toda la impunidad que ha rodeado a este tema. El caso de Odebrecht, sus ramificaciones y la impunidad en torno de los responsables nacionales, no obstante que el exprocurador general de la República dijo que estaba concluida la investigación en nuestro país. El caso de OHL en el Estado de México, con sus ramificaciones en IGA y el aeropuerto, y el tren México-Querétaro. La casa de Malinalco, como otro de los casos de impunidad, y por supuesto el socavón del Paso Express. Habrá una serie de eventos simultáneos en términos de literatura, de cine, incluso de música, relacionada o referida a la corrupción política en México. Es un evento, es un encuentro nacional en el que queremos no solamente evidenciar públicamente el nivel de impunidad que ha llegado a niveles demenciales en este sexenio, sino también plantear con toda claridad los retos que para la transformación política de México requiere un tema como este, al que le hemos llamado el mal de males, porque en la corrupción política se anidan, se explican, tienen su origen muchos de los grandes problemas de México, no solo la violencia, la inseguridad, la delincuencia organizada, por supuesto, la enorme pobreza y la desigualdad que aqueja a millones de mexicanos. Sin más, agradezco a las y los senadores de la República su abrazo solidario al pueblo de Chihuahua, y así se los vamos a transmitir, porque hemos decidido iniciar un recorrido por todo nuestro estado para dar a conocer las distintas acciones que hemos planteado para enfrentar el embate de la Federación. Estoy a sus órdenes para cualquier inquietud, cualquier pregunta que ustedes tengan a bien formularme. Muchas gracias. Sí, gobernador, senadores, tenemos 2 preguntas registradas. La primera de ellas es de Gerardo Cedillo, de Enfoque del Núcleo Radomil. ¿Cómo no, Gerardo? ¿Cómo estás, Javier? Gracias. Con todo respeto, quisiera preguntarte, Javier, más allá del asunto del respaldo que estás recibiendo de los senadores, te quiero preguntar específicamente cuál es, digamos, el quid de este reclamo con el gobierno federal. El hecho de la impunidad directamente, ya el dinero, ese asunto ya quedó saldado, es decir, sí ya te depositaron los recursos que teóricamente debía la Federación al Estado, y si es específicamente por el tema Duarte, la inconformidad que tienes. Esa sería mi primera pregunta. Si quieres la respondes y después seguimos. Te cuestiono otras 2 cosas que si quieres la segunda de una vez, sí, okay. Con mucho gusto. La segunda, preguntarte, hoy en la mañana, no me acuerdo si hoy o ayer, vi que apareces ya en los spots de Ricardo Anaya apoyando abiertamente. Esto entiendo que contraviene las leyes electorales. Tú como gobernador no podrías aparecer en un spot haciendo directamente proselitismo a favor del candidato de tu partido, de esta coalición. Esa sería mi otra pregunta. ¿Por qué decidiste hacer esto? Y bueno, pues básicamente serían esas 2. Cómo no, bueno, el tema central del movimiento chihuahuense que originó incluso la caravana por la dignidad Unidos con Valor, debo decir que
colocó como demanda central el proceso de extradición de César Duarte. Yo diría que esa fue la principal demanda de nuestro movimiento y ha seguido siendo. Y ese es el principal incumplimiento. Debo decirles que cuando digo nos están chicaneando la extradición de Duarte, es que no solamente ha sido lento el proceso para formular las solicitudes de detención inmediata con fines de extradición del exgobernador, digo también que tienen parados los asuntos más importantes en la PGR. Tienen detenidas las carpetas de investigación más importantes, no solo las de mayor cuantía, sino también aquellas que involucran redes de corrupción política y que acreditan que los desvíos o estos peculados fueron a parar no solamente al PRI nacional, sino para financiar otras campañas político-electorales. No es casual que son estos los casos que la Federación está tratando de atraer a través de modos de jueces a modo, con la connivencia de algunas instancias del Poder Judicial Federal. Puedo decir que solo en 3 carpetas que tienen detenida la PGR hay un monto de más de 750 millones de pesos de afectación al patrimonio de Chihuahua. Y también digo que la única explicación que hay es que no se han podido traducir. Recuerdo que la primera orden de aprehensión que entregó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a la PGR fue hace más de un año. Y el grueso de las demás las entregamos en septiembre. Es evidente que hay un tratamiento diverso, distinto, de la Procuraduría General de la República en el caso del Duarte de Chihuahua, por ejemplo, del Duarte de Veracruz, o del de Quintana Roo, o de otros exgobernadores. Aquí hay visiblemente una intención de cubrir con el manto de la impunidad al exgobernador de Chihuahua. ¿Por qué? Porque los temas de la investigación de Chihuahua han tocado a personajes cercanos, vinculados al presidente de la República. Porque protegiendo a Duarte, Peña se protege a sí mismo. Porque en realidad es un blindaje el que se están realizando. Sabedores de que ya se van, de que es prácticamente imposible que este régimen continúe, al menos que se roben la elección, están descargándose lo más posible los casos que los puedan tocar y van a aprovechar este tiempo para apresurar, para presionar, para llevar incluso decisiones judiciales con criterios estrambóticos, como el que el 10º Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal de la Ciudad de México avaló. El mismo día listaron, discutieron, aprobaron y notificaron la atracción del caso de Gutiérrez. Con relación al spot que mencionas, ya las autoridades electorales han confirmado el derecho que yo tengo como militante de un partido político de apoyar al candidato de mi preferencia. Ya hay una sentencia en ese sentido del Tribunal Electoral confirmando el ejercicio de mis derechos políticos. Les pregunta ahora Víctor Mayén, de Capital México. Víctor. ¿Cómo está, gobernador? Buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Igual, gobernador. Yo quiero preguntarle si ese acuerdo que firmó con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, hace un par de meses, si no mal lo recuerdo, ya para usted no tiene validez. En él, el gobierno federal se comprometía a agilizar la extradición de César Duarte, resarcir los recursos que la federación le había escamoteado, retenido, como quiera llamarle. Ya ese pacto de caballeros, de políticos, no tiene validez para Javier Corral. Y una segunda pregunta, ya que anda en campaña electoral apoyando a su candidato, a Ricardo Anaya. ¿Qué opina de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y de Carlos Slim en torno a la construcción o no de este aeropuerto tan polémico de la Ciudad de México? Pues la verdad es que estoy tan ocupado en Chihuahua de este y otros muchos temas que yo no me he podido cerciorar de todos los argumentos técnicos de una parte y de la otra en torno de la viabilidad o pertinencia
de la construcción del nuevo aeropuerto. Y por lo tanto, no voy a sumar mi opinión a una discusión que lo primero que merece es rigor técnico y no político. Y por eso yo ahora no doy mi opinión sobre ello. No estoy tan enterado ahora de los asuntos como antes, que tenía tiempo para abrevar de muchas cosas. En relación con lo primero, nuestra causa trasciende a partidos. He cuidado muchísimo que el movimiento chihuahuense de Justicia para Chihuahua no caiga ni en las estrategias ni en los objetivos de campaña alguna o de candidato alguno. La fuerza política y moral de la Operación Justicia para Chihuahua estriba en el apoyo plural y transversal en la sociedad chihuahuense. Esto es lo que hemos demostrado y esto es lo que nos permite contar con el apoyo de Chihuahua, como lo acabamos de ver el domingo pasado. Yo rechazo que nuestro movimiento tenga una intención de carácter político electoral. El acuerdo del 3 de febrero no lo incumplí yo, lo ha incumplido el gobierno de la República. He dicho que es penoso que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en quien depositamos nuestra confianza, no haya hecho lo necesario para hacer valer su palabra y su firma, que hoy vale menos que la hoja del papel en el que la estampó. Porque el principal acuerdo de ese documento, el número 1, es acelerar el proceso de extradición de César Duarte. 2, constituir a la Fiscalía General del Estado como coadyuvante de la PGR en las solicitudes de extradición. Asegurarnos, en torno de certidumbre jurídica, de que las solicitudes piden detención inmediata con fines de extradición, y también que se llevaría a cabo con base en las 11 órdenes de aprehensión, y dice el documento, y las demás que se generaran con motivo de las investigaciones. He dicho aquí que la Procuraduría tiene detenidos los asuntos más relevantes del caso de César Duarte. Quienes han incumplido es el gobierno de la República. Nos han demostrado lo que dijimos hace mucho tiempo. El actual régimen es incapaz ya no solamente de dar solución a problemas sociales, es incapaz de combatir la corrupción porque brota de sus entrañas, porque los enreda, porque en realidad el gobierno se muestra incapaz de cumplir su propia palabra y su propia firma, porque en el asunto de la corrupción política están tan batidos como el exgobernador de Chihuahua. Tenemos todavía 5 preguntas más. Bueno, está muy bien eso. Le pregunta Carlos Padilla de la revista Zócalo. Trataré de ser breve porque los senadores tienen que irse al pleno, ¿verdad? Gracias. Buenas Gracias, tardes. Carlos. Gracias. Gobernador, acaba usted de mencionar 6 temas que se van a analizar por académicos en mayo próximo. ¿Cuál sería su balance? Está por concluir este gobierno. ¿Cuál sería su balance en materia de combate a la corrupción y la impunidad que estamos registrando en este país? Recordando esos 6 temas, por favor. Pues yo creo que es el régimen que menos ha mostrado voluntad de combate a la corrupción. El gran déficit del gobierno de Peña Nieto es el combate a la impunidad. En asuntos que tocan realmente las fibras de la corrupción política. Y me parece que con eso va a pasar el presidente Peña Nieto marcado por el tiempo y la historia. Y creo que esa es la mayor contradicción. Por eso es difícil creer lo que el presidente Peña Nieto acaba de suscribir en la 8ª Cumbre de las Américas, el acuerdo en contra de la corrupción, porque en los hechos el gobierno da muestras de todo lo contrario. Dafne Mora de La Razón. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Solamente una pregunta. ¿Por qué entregaron el expediente de Miroslava
a la PGR incompleta. Bueno, en este caso la abogada de la periodista dio a conocer que les habían rasurado los pedazos donde vienen los testimonios de los testigos protegidos. No tenemos ninguna notificación en ese sentido de la Procuraduría General de la República. El expediente se ha entregado de manera completa. Si así fuera, pues ya tendríamos alguna notificación oficial. Nosotros no nos regimos por especulaciones. Los actos jurídicos se celebran en la entrega de escritos y así se ha hecho en este caso. Okay. Entonces, ¿es erróneo lo que está comentando la abogada? Así es, no tenemos ninguna notificación de la PGR que reclame eso que se dice. Que están incompletas. Así es. Okay. Gracias. César Martínez, Reforma. Gobernador, buenas tardes. Preguntarle cuál es el alcance de este recurso que presentó hoy ante el Consejo de la Judicatura. Es decir, el señor Alejandro Gutiérrez sigue en una cárcel del Estado, ya se encuentra en la Federación. ¿Cómo va este proceso? El recurso es un recurso que estamos usando, que nos permite la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es un recurso que plantea una actuación indebida, no solamente en términos de razonamientos o de argumentos jurídicos en la sentencia tanto del juez federal Gerardo Moreno García, sino también del 10º Tribunal Colegiado. Pero también es un escrito que presenta la forma en que se ha procesado este asunto, cómo se han burlado normas del propio Poder Judicial que, en tratándose de asuntos que previene un juez de la causa en un estado, es donde en este estado se tiene que resolver en primer lugar el conflicto competencial. Es un recurso de queja que acredita una mala actuación de funcionarios judiciales. Lo presentamos para llamar la atención, porque sabemos de alguna manera que ya el Consejo de la Judicatura se anticipó a dar su opinión judicial sobre el caso. Sabemos que el presidente de la Corte, que es presidente tanto de la Suprema Corte como del Consejo de la Judicatura, ya adelantó su criterio y ha salido a convalidar la actuación de estos magistrados y de este juez, sabiendo incluso que existe ese criterio predeterminado o esa predisposición hacia nosotros. Lo hemos presentado porque hemos querido agotar las instancias y las vamos a agotar, hasta para llamar la atención de cómo se están resolviendo los asuntos en torno del caso Chihuahua, para que sea materia también de reflexión de los abogados, de otros jueces, de otros magistrados, de los propios ministros, porque son verdaderamente, es una burla lo que han hecho, porque no se están burlando del gobernador o del gobierno de Chihuahua, se quieren burlar del pueblo de Chihuahua con ese tipo de sentencias. Sabemos que el Poder Judicial es un poder que no está muy dispuesto a recibir la crítica, que no es un poder que tenga como actitud ser receptivo al escrutinio público y menos a la denuncia. Pero nosotros no tenemos ahora otro recurso más que la fuerza moral de nuestra palabra por lo que están haciendo. Ahora resulta que nos van a atropellar y ni siquiera vamos a alzar la voz. Eso nunca lo van a ver de nosotros, ni Peña ni el presidente de la Corte. Y lo que también queremos presentar es un recurso de revisión para que los ministros de la Corte revisen la actuación de ese colegiado y que sepan que los amparos de Duarte en contra de las órdenes de aprehensión se han radicado en el Estado de México con un aval de otro tribunal colegiado. En el Estado de México, como lo oyen, allá se han llevado los amparos de César Duarte, no en Chihuahua, como si Duarte estuviera en el Estado de México. El gobierno federal, el Poder Judicial de la Federación, la PGR, saben que Duarte está en Estados Unidos, por eso allá están conduciendo la solicitud de extradición. Allá están referidas las 2 fichas rojas de Interpol, pero acá un tribunal colegiado ha avalado radicar los amparos de Duarte en el Estado de México. O sea, la suerte del exgobernador en términos de sus órdenes de aprehensión se va a jugar en la tierra del presidente de la República. Es un dato significativo para la batalla que estamos enfrentando. Muchas gracias a todas
y a todos por sus preguntas. Falto yo. Falta una última pregunta del señor Francisco Pancho Garfias. Perdón. Javier, ¿es correcto o no que la Policía Federal acompañó a la policía de Chihuahua en la captura de Alejandro Gutiérrez sin requerimiento? Es lo que yo sé. ¿Es correcto o no que... bueno, esa sería mi primera pregunta. ¿Me la puedes contestar y ahorita te formulo? De una vez de todas de batería. No, venga, esa es una. Ya para cerrar. Otra. El sábado vivió Chihuahua un sábado negro. 4 atentados, varios muertos. El Estado no requiere de la presencia de su gobernador. No es hora de que haga más presencia en su Estado en lugar de andar organizando asambleas informativas y dando conferencias de prensa fuera de la ciudad, fuera del Estado. Bueno, en primer lugar, sobre el primer tema que tiene que ver con la actuación de la Policía Federal, por supuesto. Ya de una vez la tercera. ¿Es correcto que o no que en los acuerdos con Gobernación está el hecho de que Alejandro Gutiérrez iba a ser trasladado a un penal federal con Tubenia o no? Sí. ¿Miente Gobernación al difundir esa versión? Bien, sobre el primer tema, Garfias, con relación a la actuación de la Policía Federal, acompañó a la Policía Ministerial de Chihuahua con base en órdenes de aprehensión que se turnaron mediante exhorto. Nosotros tenemos los oficios de recibidos de la Policía Federal en función del trabajo de coordinación que se tiene convenido entre corporaciones policíacas. Y la actuación fue legal y nosotros nunca hemos dejado de reconocer la actuación de la Policía Federal en este como en otros casos. El gobernador de Chihuahua está presente en Chihuahua, atendiendo los problemas de Chihuahua y gobernando el Estado. Gobernar también significa combatir la corrupción y la impunidad. Lo que pasa es que en México no estamos muy acostumbrados a eso y resulta sorpresivo o a veces extravagante cuando un gobernador se propone establecer el Estado de Derecho en su entidad, que es lo que estamos haciendo. No descuidamos ningún rubro y ninguna preocupación de las y los chihuahuenses. Estamos siempre al pendiente y por supuesto digo que el acuerdo de gobernación consistía en trasladar no a un penal, de un penal estatal a un penal federal en Ciudad Juárez a Alejandro Gutiérrez, como consecuencia de lo primero. Ahora resulta que íbamos a hacer un traslado de Cerezo cuando nos han estado chicaneando las órdenes de aprehensión. Donde nos ofrecieron celeridad es donde ha habido tortuguismo. Donde nos ofrecieron apertura es donde ha habido cerrazón. Insistimos en que el incumplimiento es de la Secretaría de Gobernación. Y muchas gracias por tus preguntas y gracias a todos por su asistencia. No veo aquí a una queridísima amiga mía a quien le quiero mandar un mensaje de afecto, de cariño, de admiración y de reconocimiento, más allá de todo lo que ha pasado en medio de nosotros. Le mando un abrazo a Andrea Becerril de La Jornada, a quien yo respeto muchísimo, más allá de todo lo que pase con La Jornada. Berta, la quiero muchísimo, usted sabe lo que la respeto y lo que yo admiro su trabajo profesional, de todos ustedes los que cubren esta fuente tan extraordinaria de la vida política del país. Muchas gracias a todas y a todos.